Ya, ahí está, sí, bien. Entonces, reitero el saludo, chicos, muy buenos días y vamos a presentar la pantalla para culminar. Vamos a presentar la pantalla. Ya está. Eh, para poder culminar lo concerniente a la semana 2, que es el equilibrio ácido básico y el concepto del pH. ¿Sí? Ahí está. A ver, entonces, ya está, perfecto. Bien. Entonces, chicos, vamos a hablar del equilibrio ácido-base y el concepto del pH. ¿Sí? A ver, cuando hablamos acerca del equilibrio de agua y electrolitos en el cuerpo, y le llamamos equilibrio hidroelectrolítico, y que en el cuerpo el término equilibrio no quiere decir algo que no se mueve, al contrario, en el cuerpo cuando hablamos de equilibrio quiere decir que algo que se está moviendo de forma constante, pero entre las fuerzas que tratan de alterar el equilibrio y las fuerzas que tratan de mantener el equilibrio, entramos a un punto intermedio, ¿no? Es dinámico, ¿no? El ingreso, la salida de agua y electrolitos en los líquidos corporales es dinámico, pero la idea es conservar el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, en esa misma línea de nuestro razonamiento sobre el equilibrio hidroelectrolítico, entra también este concepto del equilibrio ácido-básico, ¿no? Orientado pues a que en los líquidos corporales, a nivel de las células, líquido intracelular y líquido extracelular, vamos a encontrar una cantidad de ácidos y una cantidad de bases, productos del metabolismo celular, producto de la ingesta de alimentos, ingesta de medicamentos, etcétera, etcétera. Pero esta cantidad de ácidos y bases o álcalis, a las bases también le llaman los álcalis, dentro del cuerpo, dentro de las células y fuera de ellas, tiene que estar en un balance que se conoce equilibrio ácido básico, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que mis líquidos biológicos, por ejemplo, la sangre, que es un principal líquido extracelular, se encuentra en este equilibrio ácido básico? Entonces, para eso hay parámetros, indicadores que miden este equilibrio ácido básico, ¿no? De repente, dos indicadores que más estamos conociendo en este contexto, creo que el indicador para medir si estamos con temperatura, eh, ya sabemos, ¿no? Para ver si nuestra temperatura está en el rango normal, eh, utilizamos pues una herramienta que viene a ser el termómetro, ¿no? Y por medio de este termómetro vigilamos nuestra temperatura, ¿no? Para evitar o saber si estamos teniendo fiebre, ¿no? Si hemos pasado los 37, estamos en 38, 39 grados centígrados, ¿no? El cuerpo, somos animales homeotermos, mantenemos nuestra temperatura constante y cualquier alteración puede hacer elevar esta temperatura y con medir la temperatura por medio del termómetro nosotros sabemos. ¿Y cómo por eso podemos medir que estamos en equilibrio ácido básico? Para eso necesitamos una escala, ¿no? Un parámetro, así como para la temperatura es el grados Celsius, nosotros necesitamos para saber si estamos en equilibrio ácido básico el concepto del pH, ¿sí? El concepto de pH expresa qué tan ácido o qué tan alcalino es una determinada solución, ¿no? En la medida que la solución tiene mayor concentración de iones hidrogeniones, representados como la H con su carga positiva, hidrógeno con carga positiva, entonces esta concentración de iones hidrogeniones va a determinar si la sustancia
el líquido biológico, el líquido corporal, qué pH va a presentar, ¿sí? Para el pH hay una escala que va de 0 a 14, como ustedes ven en la figura. Si el pH cae en la zona roja, se dice que es un pH ácido. Si el pH cae en la zona azul, se dice que es un pH básico o alcalino. Profesor, y si el pH cae justo en el medio, en el centro, 7,000, se dice que el pH es neutro. ¿Sí? ¿Sí? De nuevo, si cae en la parte roja es ácido, en la parte azul es básico y 7,0000 neutro. ¿Sí? Ahora, sigue las flechas, por favor. En la flecha del rojo, mientras más se acerca al cero, es una solución mucho más ácida. Y mientras más se acerca a 14, es una solución mucho más básica o alcalina. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, a ver si me has entendido. ¿Sí? Vamos a ver, voy a ver si me he explicado. ¿No? Por acá tengo un recipiente, ¿sí? Un recipiente. Y en este recipiente, pues otro color, ¿sí? Ya. En este recipiente hay una solución, una determinada solución, ¿sí? Acá hay una determinada solución, ¿sí? Y yo le mido el pH a esta solución. Le voy a medir el pH. Y producto del pH que yo le mido a esta solución, a través de un instrumento, se llama pHímetro. El pHímetro es un instrumento. Me sale que su pH, me sale que es 8,35. ¿Ya? Ahí está, 8,35. Entonces yo hago una pregunta sencilla a ustedes, si me han comprendido hasta acá. Si en esta solución el pH sale 8,35, entonces, ¿ese pH es ácido o es básico? Básico. Ácido. A ver, Básico. ¿han dicho básico? Básico. ¿Han dicho por ahí escuché un ácido también? Básico. De nuevo dicen básico. A ver, la mayoría opina que es básico. Básico. Básico, vuelven a decir. ¿Básico o alcalino? También puede decir alcalino. El término básico o alcalino, ¿sí? Cualquiera de los términos es válido. Ya. A ver, en el chat, si no, ya te he dicho, si por ahí a básico, Leo me dice básico, Mayra me dice básico, Naicha me dice básico. Sí, concuerdo con los que han dicho básico, ¿no? Por el siguiente motivo, porque este pH es mayor a ¿qué? A 7. Y si el pH es mayor a 7, entonces, en qué campo está cayendo? En el campo de las sustancias básicas. ¿Sí? Si el pH hubiese sido menor a 7, estaría cayendo en el campo de las sustancias ácidas. ¿Sí? Ahí está. En la misma línea de la reflexión. ¿Sí? En la misma línea de la reflexión. A ver. Si yo a esta sustancia, a esta solución, que tenía un pH de 7, hay un diálogo de 7, perdón, tenía un pH de 8,35 que ya han dicho que es básico o alcalino. Yo le comienzo a agregar estos iones hidrógenos. ¿Sí? Les comienzo a agregar iones hidrógenos. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo le voy a comenzar a agregar, ¿sí? Iones hidrógenos. 1, 2. Le comienzo a agregar iones hidrógenos. La pregunta es la siguiente. ¿El pH va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿Qué dices?
o se mantienen 8,35? Solo dime, ¿cambia o no cambia? ¿Tú crees que cambia o no cambia? No te he dicho a dónde va a cambiar. Solo quiero que tú, en esta cuestión básica, digas que sí. Si yo le agrego iones hidrógenos, si se altera o no se altera. ¿Qué crees tú? A ver, me están escribiendo por el chat. Conforme va aumentando la concentración, cambia, dice, sí cambia. Ana me dice que sí cambia, Yajaira me dice la concentración de hidrógenos, ¿no? ¿Sí? Yo quiero, sí, la mayoría, ¿no? Piensa o cree que efectivamente si yo le agrego iones hidrógenos, aquí va a haber algún cambio. Todavía no te estoy diciendo a dónde va a cambiar, ¿no? Si sube o baja, no. Solo que si ven que esto va a cambiar, ¿no? Y efectivamente concuerdo con lo que han dicho sus compañeros por el chat, que si yo le agrego iones hidrógenos, aquí hay un cambio. El pH ya no va a ser 8,35. Mira esta parte que te escribí por acá. ¿Qué dice? El pH va de 0 a 14. 0 a 14. Esta escala se basa en la concentración de ¿qué? De iones hidrogeniones. ¿Sí? Entonces, si acá hay 8,35, es porque aquí en esta solución, cuando había 8,35, es porque acá había, no sé cuánto, pero yo sé que había una determinada concentración de iones hidrogeniones, ¿sí? Una determinada concentración. Si yo a esto le agrego más iones hidrógenos, más otra cantidad de iones hidrógenos, entonces la pregunta es, ¿la concentración de iones hidrógenos aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Aumenta, Si aumenta este pH, ¿también va a cambiar o no va a cambiar? sí. Y va a cambiar. Sí, sí va a cambiar el pH. Entonces, hasta ahí yo creo que todo llegue. Todavía no te digo, profesor, ¿y va a ser más ácido o más alcalino? Todavía no quiero darte un dato más para que tú mismo lo puedas razonarlo. ¿Sí? Ahora, chicos, estos iones hidrogeniones, ¿sí? Le van a dar, mejor dicho, estos iones hidrogeniones van a comportarse como ácidos, ¿sí? A mayor concentración de iones hidrogeniones, la sustancia siempre es más ácida. A menor concentración de iones hidrogeniones es menos ácido, ¿sí? Entonces, si yo le agrego iones hidrogeniones, quiere decir que estoy tirando, estoy influenciando para que la sustancia se acerque más al azul o trate de acercarse más al rojo. ¿El rojo? Al rojo. Y si yo le estoy agregando iones hidrogeniones, y tú sabes que de 8,35, que será por acá más o menos, ¿no? 8,35 debe ser por acá. ¿Están viendo la rayita que estoy haciendo? Por acá. Y le agrego iones hidrogeniones. Y tú ya sabes que entonces esto va a hacer que se acerque más al rojo. Entonces mi pregunta es esta. ¿Este pH va a ser ahora mayor a 8,35 o menor a 8,35? Menos. Menor a 8,35, ¿no? Ahora, ¿a cuánto puede llegar, profesor? Puede llegar a 6, a 6,5, bueno, ahí todavía no sé, va a depender de la cantidad de iones hidrogeniones que yo le he agregado, ¿sí? Pero yo creo que entiendan un poco esa lógica, ¿sí? Esa lógica, ¿no? Profesor, ¿y qué pasaría si usted hace lo contrario? Por ejemplo, el bicarbonato, ¿conocen el bicarbonato? Es un álcali. Es un álcali.
o una base, ¿no? Álcali o una base también. El bicarbonato. A veces venden bicarbonato de sodio. Si bismutol es un antiácido. ¿Esto es el bismutol que hace la propaganda? Bismutol, ¿sí? Es un antiácido. ¿Por qué le dicen antiácido? Porque tiene bases, ¿no? El sal de Andrews, ese sal de Andrews que a veces suelen tomar cuando tengo el estómago muy ácido, dicen, ¿no? O después de la famosa resaca, ¿no? Son bases, es un álcali. Entonces, ahora olvídate de esto, ya no, ya, olvídate, ya no le voy a, ya, chao, lo siento, ya no. Olvídate de esto, ya, chao, ya no hidrogeniones. Concentración de hidrogeniones tiende para esto, para los ácidos, ya, me olvido de esto. ¿Qué pasaría si ahora lo que le agrego a la solución es bicarbonato? Bicarbonato. Le agrego bicarbonato. Concentración de bicarbonato. ¿Y qué es el bicarbonato? Un álcali y una base. Yo te pregunto de nuevo. ¿El pH cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia el pH? Vamos, chicos, tú puedes. ¿Cambia o no cambia el pH? Pues le voy a agregar bicarbonato. ¿Qué es el bicarbonato? Es una Sí, base. profesor. Claro, va a cambiar también. Pero ahora, ¿qué le estoy agregando? Una base. Por lo tanto, este pH va a ser menor a 8.35 o mayor a 8.35. Mayor, Mayor. En otras palabras, será más básico más básico. o más alcalino, si quieren llamarlo más básico o más alcalino. ¿Sí? Ya. Esta idea, que estoy tratando que la mayoría capte, es para que nosotros podamos comprender cuando hablemos del pH del cuerpo, el pH de los líquidos corporales, sobre todo el pH del líquido extracelular, que es la sangre, ¿sí? Yo te voy a dar, tú vas a conocer cuál es el pH normal de la sangre y qué puede pasar si ese pH se altera, si ese pH cambia, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas respiratorios. ¿Qué enfermedad conoces ahorita que está generando problemas respiratorios? ¿Qué enfermedad conoces? ¿Ninguna? El COVID, profesor. Obvio, pues el COVID, ¿no? El COVID genera, creo que la enfermedad primaria que genera el COVID es la afectación a los pulmones. Y cuando hablamos de la afectación pulmonar, estamos hablando pues de cuadros de neumonía con compromisos pulmonares, vamos a decir, los normales de 10%, 20% que se puede trabajar en casa, de repente hasta complicaciones mayores, ¿no? Que ya conllevan pues a una terapia diferente y incluso pues hasta ya necesitar una ventilación mecánica, ¿no? Las famosas camas UCI, ¿no? Entonces, a ver, esto ya se respondió, tú creo que ya lo has respondido, ¿no? Pero lo vuelvo a poner acá. ¿Qué pH es más ácido? ¿6,82 o 6,91? 6,82. 6,82 es más ácido que 6,91. El pH es el resultado de la relación existente en un líquido entre la concentración de ácidos y bases. Esta es una guerra, una pelea entre ácidos y bases. Y el resultado de esa pelea, de esta cantidad de ácidos y bases, es el valor de pH que debe estar en sangre, cuyo valor es de 7,35 a 7,45. Ese es el rango. Es un rango, ¿sí? Es un rango, ¿sí? Es como es un dial.
que puede ir a acercarse a 7.35 o acercarse a 7.45. Mientras esté entre ese rango, hablamos de valores normales. Cualquier rango superior a 7.45 o menor a 7.35 ya no son situaciones normales, ya son alteraciones en el equilibrio ácido básico. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo te pregunto, mira, todavía está en la siguiente diapositiva, pero yo quiero que lo analices conmigo. Si la alteración va mayor a 7.45, entonces, si la alteración va en que el pH de la sangre quiere ser mayor a 7.45, ¿para qué lado de la escala entonces se está acercando? ¿Para el rojo o para el azul? El azul. Entonces, esos trastornos donde el pH trata de ser mayor a 7.45, ¿cómo se llamarán? Se llamarán, esos trastornos se llaman alcalosis. 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 Vamos al otro extremo. El trastorno donde el pH quiere ser menor a 7.35. Y si es menor a 7.35, ¿para qué lado quiere acercarse el pH? ¿Para el azul o para el rojo? Rojo. Entonces, ¿esos trastornos se llamarán alcalosis? Acidosis. Acidosis. Perfecto. Entonces, mira, tú en la práctica hospitalaria vas a escuchar bastante sobre estos trastornos, acidosis y alcalosis. Por ejemplo, tomando de nuevo el tema del COVID, que creo que lo que respiramos y conocemos, estamos conociendo y enfrentando en el día a día y en otro contexto, ¿no? El COVID conlleva una situación, bueno, creo que lo más grave es el tema pulmonar, pero esa situación pulmonar conlleva una situación donde la persona entra en un cuadro de acidosis. La persona entra en un cuadro de acidosis, ¿sí? Que si no se corrige pone en peligro la vida de la persona. Cualquier enfermedad que genere estos cambios en el pH hacia la acidosis o la alcalosis pone en peligro la vida de la persona, ¿sí? Nuestras células para trabajar necesitan un pH determinado. Si ese pH cambia, la célula no trabaja. La célula no hace respiración celular, no hay reacciones metabólicas, no hay rutas metabólicas. Y si no hay rutas metabólicas y la célula no produce ATP, y ustedes justo en sus comentarios sobre la importancia del ATP en las vías metabólicas, ¿qué le pasa a la célula si no produce ATP, si no hace sus vías metabólicas? La célula se muere. Si cambiamos el pH de la célula se muere. Por lo tanto, este pH tiene que conservar estos valores normales. Esta es una escala, un poco lo que trataba de explicarte, donde el pH normal tiene que estar en este rango, ¿no? 7.35, 7.45. Si supera el 7.45, si esta flechita llega pues a superar el 7.45, entonces ese trastorno, ¿cómo se llama? Alcalosis. Alcalosis. Y si incluso llega a pasar 8, mira, 8, ya, ¿cuál es el peligro en la persona? Creo que acá se... Muerte. un poquito, la muerte de la persona. O sea, ¿el cuerpo puede soportar una situación de alcalosis? Sí. Pero debe regresar a lo normal. Tener mecanismos o a través de la terapia ayudarse para que regrese a lo normal, porque si eso continúa y supera los 8, el 8, muerte de la persona. Lo mismo, ¿no? Si va más allá de 7.35, ¿cómo se llama ese trastorno? Acidosis. ¿El cuerpo puede soportar esta acidosis? Sí. Pero si esta acidosis también sobrepasa, mira, el 6,8,
De nuevo, ¿qué sobreviene? La muerte. O sea, los dos extremos del pH, tanto llegar a no superar una alcalosis ni una acidosis, pone en peligro la vida de la persona. ¿Sí? Entonces, este es un parámetro, el pH, que hay que tenerlo en consideración conjuntamente con todos los demás parámetros que tú estás aprendiendo, como el volumen de agua, los electrolitos, ¿no? Son parámetros importantes, por eso en las personas que tienen ciertas dolencias están en constante monitoreo de todos estos parámetros, no solo su temperatura, su respiración, sus electrolitos, su volumen de agua, su pH, ¿no? En cama UCI hay todo el control de todos estos parámetros y cómo están cambiando en el día a día, ¿no? Para que el organismo se mantenga dentro, vamos a decir, de esta normalidad 735 a 745, en el cuerpo debe garantizarse que la concentración de ácido carbónico tiene que tener una relación con la concentración de bicarbonato en el cuerpo, el ion bicarbonato, ¿sí? La relación es de 1 a 20, dice, de 1. Ácido carbónico como 1 y ion bicarbonato como 20. Mientras se mantenga esa relación de 1 a 20, se garantiza que este pH sea normal, ¿no? Cuando yo digo una relación, ya, un varón por cada 20 mujeres, o una mujer por cada 20 varones, ¿no? Esa relación de 1 a 20, ¿sí? Profe, y si hay, ya a ver, un varón, una mujer por cada 20 varones. Profe, entonces si acá hay dos mujeres, para que se mantenga el equilibrio, ¿cuántos varones debe haber? 40. 40. Y si hay tres mujeres, ¿cuántos varones debe haber? 60. 60. Si te das cuenta, la relación se mantiene 1 a 20, ¿no? La relación 1 a 20 se mantiene, ¿no? Esa relación debe guardarse. Cualquier enfermedad que cambie esta relación va a llevar pues a una acidosis o una alcalosis, ¿sí? Ahora, hay trastornos propios dentro del cuerpo que se pueden generar para llevarnos estos cuadros, ¿no? Hay situaciones de enfermedades, por ejemplo, vómitos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has vomitado? ¿Has vomitado alguna vez? ¿No? ¿Qué contenido se elimina cuando uno vomita? El contenido gástrico. Claro, contenido gástrico, ¿no? ¿Dónde sale el vómito? Del estómago, ¿cierto? Contenido gástrico. ¿Cómo te queda qué sensación tienes en la boca? ¿No? Una sensación de unas sustancias ácidas, porque el jugo gástrico es ácido. Entonces, cuando uno vomita, ¿qué cosa pierde? Ácidos, ¿no? Y si ese vómito es constante debido pues a un determinado trastorno, entonces tú estás perdiendo ¿qué cosa del cuerpo? Ácidos. Y si tú pierdes ácidos, ¿para dónde la flechita va a querer irse? ¿Para la acidosis o para la alcalosis? Acidosis. Alcalosis. Alcalosis. Claro, porque acidosis es cuando hay alta concentración de ácidos en el cuerpo, pero tú estás perdiendo por los vómitos. Entonces, ¿hacia dónde se irá? Hacia la alcalosis, ¿sí o no? Por la pérdida de los ácidos que estamos teniendo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, eso vamos a tratar de relacionarlo con tranquilidad. Ahora, acá arriba también hay, cuando nos alimentamos, hay alimentos que tienden a formar más ácidos y hay alimentos que tienden a formar más alcalinos, más básicos, ¿no? Las carnes, por ejemplo, y las proteínas tienden a formar ácidos, mientras que las frutas y las verduras tienden a formar álcalis, ¿no? Pues si carne, siempre una dieta muy proteica, no es buena, porque estás generando un aumento de ácidos en el cuerpo. Por eso cuando hablamos de la alimentación balanceada es esto, ¿no? Proteínas, con también pues verduras, frutas, ¿sí? Porque todo lo contrario ya, solo frutas, también hay un problema, porque también necesita los ácidos. Yo he dicho que no lo necesita, sino es llegar a, pues, a un equilibrio. Entonces, resumiendo estos aspectos, ¿sí?
El equilibrio ácido-básico es esencial para la vida, ¿sí? Esencial para la vida, ¿sí? Acá te pongo como, por ejemplo, mira, una reacción que estamos conociendo que es la glucólisis. Esta reacción se llama la glucólisis, ¿sí? Donde la glucosa, a través de diversos procesos, rutas metabólicas, es convertido a ácido pirúvico, a 2 ácidos pirúvicos. Luego este ácido pirúvico puede hacer otras vías, fermentación láctica o entrar a la mitocondria para la respiración celular. Pero mira, pero ya es un ácido, es un ácido. O sea, ya este proceso de glucólisis forma ácidos. Mientras más glucólisis hagas, vas a formar más ácido pirúvico. Ácido, profe, ácido. Así como hay ácidos, tiene que haber también bases para que esto esté en equilibrio. O sea, en el metabolismo se producen ácidos y también se producen sustancias básicas en el metabolismo. Es normal eso, ¿sí? Pero también es normal que esta producción, el cuerpo trate que esté en equilibrio, ¿sí? Los organismos vivos están constantemente produciendo ácidos, que son los productos finales de las reacciones metabólicas. El equilibrio constituye la situación de normalidad establecida por un equilibrio entre ácidos y bases, formadas por los productos de los procesos metabólicos, las rutas metabólicas, ¿sí? Cuando uno de estos grupos, ácidos o básicos, predomina sobre el otro, existe un llamado desequilibrio ácido-básico. Y un desequilibrio ácido-básico, como indica por ahí, es letal para la vida. Es letal para la vida. Entonces, no se trata de que el cuerpo ya no produzca ácidos o ya no produzca bases. Al contrario, el cuerpo sigue trabajando. Si tengo una dieta adecuada y no tengo ninguna enfermedad. Mientras eso siga dando, el cuerpo va a mantener el equilibrio. ¿Y cómo va a mantener el equilibrio, profe? Va a haber una homeostasis del equilibrio ácido-básico. Y esa homeostasis, que es una situación, depende de 3 mecanismos principales, ¿sí? Uno de ellos son los sistemas amortiguadores, sustancias, moléculas que contribuyen a mantener el equilibrio entre los ácidos y bases. Otro son los pulmones, por medio de la ventilación pulmonar. Ya en la clase pasada hablábamos de la ventilación pulmonar. ¿En qué consiste la ventilación pulmonar? ¿En qué consiste ese proceso de la ventilación pulmonar? El proceso de la ventilación pulmonar es un proceso donde ingresa aire y sale aire. Ingresa aire, sale aire. Ingresa aire, ventilación pulmonar, ¿sí o no? ¿Qué enfermedad conoces que está complicando la ventilación pulmonar? De nuevo, ¿no? El COVID, profesor, el COVID, claro, porque el COVID, por medio de la neumonía, está afectando a los pulmones, ¿sí? Entonces, el trabajo de los pulmones garantiza también el equilibrio ácido-básico. ¿Cómo? Lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Y por último, otro mecanismo importantísimo, importantísimo, son los riñones, ¿sí? El papel de los riñones, pero ya los riñones, incluso en la clase pasada lo habíamos estudiado, porque también se encargan del equilibrio hidroelectrolítico, de agua y los electrolitos. Así es. Entonces, mira el papel importante que tienen los riñones. Entonces, cualquier enfermedad que afecte a los riñones, ¿sí? También va a impactar sobre el equilibrio ácido-básico, sea agudo o sea crónico. Personas con hemodiálisis que tienen problemas renales, también hay que cuidar bastante este tema de su equilibrio ácido-básico. Porque los riñones garantizan que se absorba o se elimine. Cuando digo reabsorción es que el cuerpo retenga iones hidrogenones y bicarbonato, o el cuerpo elimine iones hidrogeniones o bicarbonato. Uno es ácido y el otro es alcalino, mira.
Entonces los riñones, mira, si vamos a decir así, hay un exceso de ácidos en el cuerpo, exceso de ácidos. Entonces los riñones botan más hidrógenos para bajar ese exceso. Hay un exceso de ion bicarbonato que está provocando una alcalosis. Entonces los riñones eliminan más bicarbonato para bajar esa concentración. O al contrario, ¿no? Hay una disminución de bicarbonato en el cuerpo. Entonces los riñones no eliminan mucho bicarbonato, al contrario, capturan más bicarbonato, porque el cuerpo los necesita. Entonces, de esa forma los riñones, con reabsorción y secreción, pueden ayudar, contribuye al equilibrio ácido-básico. Entonces, estos tres mecanismos funcionan de manera coordinada, no es que uno funciona independientemente del otro, los tres mecanismos trabajan, ¿sí? Se ayudan, se complementan, los tres mecanismos se complementan, ¿sí? Y garantizan el equilibrio ácido-básico. Estos dos mecanismos lo vas a tú ampliar en fisiología. Ahora vamos a ampliar un poquito el sistema amortiguador. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema amortiguador, ¿sí? Hablamos de sustancias, de moléculas, ¿sí? Que cumplen este papel de evitar cambios bruscos del pH. Que nuestro pH que va de 7.35 a 7.45 no salte más allá de estos rangos. Por eso el término de amortiguador, ¿no? Así como el carro, la moto y alguna bicicleta tienen amortiguadores que cuando pasan con un bache pronunciado, hacen que este bache pronunciado no se sienta tanto en la persona que está conduciendo esta movilidad, ¿no? Si no tuviese amortiguador, prácticamente uno saltaría, ¿no? ¿Sí o no? Como cuando estás en un micro grande y te sientas en el último asiento de atrás, ¿no? Y pasas por un bache, literalmente, ¿qué pasa contigo? Flotas, ¿no? Saltas, ¿no? ¿Sí o no? Pero el que está sentado cerca del amortiguador no siente qué, no siente ese golpe brusco, ¿sí o no? Por la amortiguación. Porque hay una amortización de ese golpe. Lo mismo, ¿no? Amortiguador, ¿por qué? Porque evita cambio brusco del pH. Entonces, nosotros tenemos amortiguadores en el líquido intracelular y amortiguadores en el líquido extracelular. Como estamos analizando más el tema de la sangre, me interesan los amortiguadores del líquido extracelular porque la sangre es un líquido extracelular. Entonces, de esa manera vamos a conocer al amortiguador que funciona en la sangre, que es importantísimo, llamado ácido carbónico bicarbonato. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este amortiguador llamado ácido carbónico bicarbonato? Este amortiguador, sumar quiere decir unirse a iones hidrogeniones. No olvidar que la mayor concentración de iones hidrogeniones pone más ácida una sustancia. Entonces, mayor concentración de iones hidrogeniones, más ácido una sustancia. Entonces el amortiguador se une a los hidrogeniones. ¿Para qué se une? Para formar un ácido débil. ¿Sí? Ácido débil porque este ácido rápidamente el cuerpo lo va a eliminar. ¿Sí? Ahora, este ácido débil puede ser un ácido volátil, el término ácido volátil, o un ácido metabólico. ¿Sí? Si es volátil hace alusión a qué? A que este se puede convertir en gas y eliminarlo. Por los pulmones, profe, puede ser. Ajá. Y si es metabólico, de repente a través de la formación de la orina o los riñones. ¿Sí? O sea, el amortiguador, como te decía, solo se combina con los iones hidrógenos que alteran la concentración ácida en el cuerpo. Ahí cumplió su papel. Ya está. Pero igual este ácido tiene que ser eliminado. O por medio de los pulmones o por medio de los riñones. Por eso te decía que estos tres sistemas funcionan en línea, ¿no? Funcionan en línea, como que decía. Este proceso es un proceso reversible, ¿no?
Son procesos reversibles. ¿Sí? De los sistemas saca el título ya. Los sistemas amortiguadores llamados tampones o buffer son sistemas encargados de mantener el pH en los medios biológicos, permitiendo con ello la realización de las funciones fisiológicas de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Se llama amortiguador a toda sustancia capaz de unirse de manera reversible a iones hidrogeniones. No olvides esto, mayor concentración de iones hidrogeniones, una sustancia mucho más ácida. Vamos a explicar acá el mecanismo del ácido, el amortiguador más importante del líquido extracelular llamado ácido carbónico bicarbonato. ¿Sí? Entonces, quedamos que en el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45, pH normal de la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si por algún motivo comienzan a incrementar los iones hidrogeniones? Más concentración de iones hidrogeniones en la sangre. Entonces, esta parte de acá representa la sangre. ¿Qué pasa si comienzan a incrementar? A ver, de nuevo, profesor, de nuevo. ¿Sí? La sangre tiene un pH, acá está, pero por algún motivo comienzan a incrementar iones hidrogeniones. Entonces, la mayor concentración de iones hidrogeniones va a hacer que la tendencia del pH aumente o disminuya. ¿Qué opinas? Aumente. ¿Más ácido o menos ácido? Voy mejor por esa respuesta. Más ácido. Y si es más ácido, Disminuye. ¿te acuerdas acá la línea? ¿Va para el lado rojo o para el lado azul? Si es más ácido. Rojo. Ah, entonces si es para el lado rojo, el pH aumenta. Disminuye. Disminuye, ¿sí? ¿Ves cómo acá la idea es saber por dónde analizamos un poco la situación? ¿Sí o no? Y tratando de memorizar, porque esto yo lo puedo memorizar, pero uy, esto no, lo memorizamos, nos olvidamos pues en la tarde ya nos hemos olvidado. ¿Y qué pasa si justo te pregunto en tu evaluación? Peor, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, mayor concentración de iones hidrogeniones va a hacer que la línea se vaya más hacia el lado rojo. El lado rojo era el lado ácido. ¿Y eso está bien? ¿Está bien estar en una acidosis? No. Entonces, el cuerpo tiene que responder. ¿Cómo va a responder el cuerpo? Ahí está. Sistema bicarbonato ácido carbónico. El bicarbonato comienza a trabajar. ¿Y qué hace el bicarbonato? Como el bicarbonato es una base, esta base se une a los iones hidrogeniones, mira. ¿Sí? ¿Para qué se une, profe? Porque quiere reducir esta concentración que está afectando el pH. Y al unirse, forma el ácido carbónico. Ácido carbónico. Profesor, pero sigue siendo ácido. Y este ácido también, si se queda, también se acumula el ácido carbónico, también va a ser un problema. No te preocupes. Este ácido carbónico, por medio de la sangre, hasta mira, el ácido carbónico es llevado ¿a dónde? ¿A los pulmones? A los pulmones. En los pulmones, el ácido carbónico, por medio, ya en los pulmones, ¿sí? Por medio de la anhidrasa carbónica, que es una enzima, el ácido carbónico se va a convertir en H2O y CO2. ¿Qué es el H2O? Agua. Agua. ¿Y qué es el CO2? Dióxido de carbono. Un gas, ¿no? Volátil, ¿no? Dióxido de carbono. Entonces, este ácido ya dejó de ser ácido porque se convirtió en agua y CO2. Y el CO2, ¿qué le pasa al CO2 en los pulmones cuando tú respiras? ¿Lo comienzas a acumular o a eliminar? Se elimina. Lo comienzas a eliminar, lo comienzas a eliminar. Entonces, mira, de esta forma, estos hidrógenos que se unieron al bicarbonato formaron un ácido, pero este ácido se convirtió en un gas y este gas se eliminó por los pulmones. Mira cómo el sistema de amortiguador
se está complementando con el sistema pulmonar, con la ventilación pulmonar. Para de esta forma trabajar juntos y mantener el equilibrio. Esa es la idea, de mantener el equilibrio, ¿sí? Mantener el equilibrio. A ver, sigamos pensando un poquito por acá, antes de entrar a la siguiente lámina. Vamos con el tema del COVID. Si seguimos analizando de repente el tema del COVID. El COVID genera un problema que cuadro de neumonía. Y producto del cuadro de neumonía, la persona disminuye su capacidad respiratoria, ¿sí? Tanto como para que ingrese oxígeno, como para qué. Como para que salga CO2. ¿Sí o no? ¿Me entendiste? ¿Sí? Entonces, la neumonía genera un cuadro, según la afectación pulmonar, donde hay dificultades para que ingrese el oxígeno y dificultades para que salga también el CO2. Las respiraciones se hacen más lentas, ¿no? Hay una hipoventilación, ¿sí? Disminuye la frecuencia respiratoria. Ahora, si tú no puedes respirar bien y no puedes eliminar el CO2, entonces, ¿qué pasa con este CO2? ¿Se comienza a quedar dónde? ¿Dónde se comienza a acumular? ¿Pulmones? Ah, en sangre, en la ¿Pulmones? sangre. En la sangre. Y eso se llama aumento en la presión del CO2. Aumenta la presión del CO2. Entonces, como aumenta la presión del CO2, porque el CO2 no se puede eliminar, entonces, ¿esto qué cosa va a generar? Va a generar, Desequilibrio de pH. claro, va a generar que haya Ácido carbónico. el ácido carbónico, pero o sea, como si este mecanismo se bloquea acá, si este mecanismo que está acá se bloquea, entonces esto va a provocar en la sangre más ácidos. Y si en la sangre hay más ácidos, entonces el cuadro ¿qué será? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. Acidosis. Pero esta acidosis, ¿a qué se está debiendo? A un problema de los ¿qué? Pulmones. Pulmones. Entonces, esta acidosis será una acidosis metabólica o respiratoria. Respiratorio. Respiratoria. Entonces, te presento a uno de los motivos de la acidosis respiratoria. Porque tú has escuchado, yo creo que ustedes han escuchado, no sé si hay algún estudiante que está en la práctica hospitalaria, ¿no? Acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Entonces, ya te he presentado la acidosis respiratoria, ¿sí? Vamos a otro cuadro. Ya no que la persona no pueda respirar, ¿eh? Ya no es el problema que no pueda, vamos a lo contrario. Un cuadro de hiperventilación, ansiedad. Estás muy ansioso. O has ingerido de repente alguna sustancia que te ha provocado esa ansiedad. Entonces, que está generando una hiperventilación. Y la hiperventilación, tus respiraciones son más rápidas. Incrementa tu frecuencia respiratoria. Si tus respiraciones son más rápidas, ¿qué estás eliminando ahora más? ¿Qué estás eliminando? Dióxido de carbono. Claro, pero eliminas tanto, porque no es normal una hiperventilación tampoco, ¿sí o no? Eliminas tanto, ¿qué va a pasar con tu presión de CO2? ¿Qué va a pasar con tu presión de CO2 en tu sangre? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye tu presión de CO2. Ay, si disminuye tu presión porque estás eliminando CO2, pero al eliminar CO2, ¿qué cosa estás eliminando? Ácido carbónico. Ácidos. Eliminas ácidos, ¿no? Botas ácidos. Y si tú botas más ácido de lo normal, entonces tu concentración de ácidos aumenta o disminuye. 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 Entonces ahí entras a un cuadro y si disminuyen los ácidos, ¿qué pasa con Aumenta las los bases? básicos. Las bases aumentan, ¿sí o no? Entonces entras a un cuadro de acidosis o alcalosis. 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 Y esa alcalosis se está produciendo por un tema pulmonar, ¿sí o no?
Entonces, ¿qué alcalosis será? Alcalosis respiratoria. Respiratoria. Mira, de esta forma tan sencilla, cuando se este mecanismo, yo puedo entender tanto a la acidosis respiratoria como a la alcalosis respiratoria. ¿Sí? Y no me estoy memorizando incluso, porque tú vas a ver esto en la práctica clínica. Para profesor, ¿y qué tengo que hacer yo como enfermera frente a esta situación? Ah, bueno, si tiene que ver con el tema pulmonar, siempre estar cuidando las vías respiratorias, ¿no? Porque si es un tema de acidosis y hay problemas respiratorios, hay que mirar el tema de fondo, que es la neumonía en la persona. Controlar la neumonía, es lo primero que hace el médico ahora que detecta un caso de COVID, ¿no? Tratar de controlar la neumonía, ¿no? ¿Y cómo se controla la neumonía? Es que la neumonía, cuando comienza el cuadro del COVID, comienza una neumonía ligera, que incluso la persona ni cuenta se da, porque todavía los pulmones pueden funcionar de repente a un 10, 20%. Pueden estar dañados 30% y tus pulmones siguen funcionando, y tú no te das cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? De repente cuando quieres hacer ejercicio forzoso, ¿no? Y el tema está que cuando ya llegan pues a una situación de emergencia, ya el daño pulmonar es alto, ¿no? Y ahí ya todo está complicado, porque hasta curar la neumonía es complejo, ¿no? Ya no solo se trata de curar la neumonía, sino ahora la persona no puede respirar, no está saturando su oxígeno. Entonces ya se complejiza más un poco el cuadro, ¿no? Como están recomendando ahora, ¿no? Hay síntomas, las personas se confían de esos síntomas, no se atienden cuando son los primeros síntomas y llegan a una situación donde solo necesitan cama UCI. ¿Y qué cosa no hay ahora? Cama UCI. Ante los primeros síntomas hay que tratarse los primeros síntomas para no llegar a la situación de cama UCI, ¿no? Porque ahorita hay atención hospitalaria para los que no necesitan cama UCI, ¿no? Para atención primaria, vamos a llamarlo así, ¿sí? El problema es la cama UCI, no hay que llegar a esa situación. Bueno, entonces este es un poco lo que te he explicado, si acá está todo lo que te he explicado, ¿sí? Y entonces vamos a conocer ya en esta última parte las alteraciones del equilibrio ácido-básico. Como te había comentado, vamos a enfrentarnos a dos tipos de alteraciones. Dos tipos de alteraciones del equilibrio ácido-básico, ¿sí? Una alteración que se puede producir por un cambio en la concentración del bicarbonato o por un cambio en la concentración de lo que viene a ser la presión del CO2. Si cambia la concentración en la presión del CO2, como te había explicado, ¿no? Si hay un aumento en la concentración de CO2 dentro del cuerpo, profe, acidosis respiratoria. Si hay una disminución en la concentración de CO2 en el cuerpo, profe, alcalosis respiratoria, ¿no? Hay un componente respiratorio. Componente metabólico. ¿En qué consiste este componente metabólico? Por ejemplo, si hay una disminución en la concentración de bicarbonato en el cuerpo por algún motivo, hay una situación donde está disminuyendo el bicarbonato, entonces hablamos de una acidosis metabólica. Y acá tiene que ver nuestros riñoncitos, ¿no? O hay un incrementó la concentración de bicarbonato. Esa es una alcalosis. Pero como tiene que ver con el bicarbonato, de tipo metabólica. Entonces, hay un componente metabólico y un componente respiratorio, ¿sí? La regulación del pH sanguíneo permite que se mantengan los valores intracelulares del pH óptimo para el funcionamiento de las enzimas, ¿no? Lo que te comentaba. El papel importante tiene que ver con el trabajo de las rutas metabólicas que lo hacen las enzimas. Y por esto el pH sanguíneo es regulado por amortiguadores, mecanismos respiratorios y renales. La alteración del equilibrio ácido básico se clasifican en metabólicas o respiratorias, según la modificación del ion bicarbonato o el dióxido de carbono respectivamente, ¿no? Y acá está, en esta tabla, está todo lo que hemos visto, ¿no? Lo que yo te comentaba, ¿no? pH normal 735, 745. Si el pH es menor a 735, menor, entonces el cuadro será
hacia el rojo. Y si ese es el rojo, acidosis. Si el pH es mayor a 7.45, se va hacia el azul. Si ese es el azul, alcalosis. Esta acidosis puede tener dos mecanismos. Un mecanismo porque disminuyó, no, bajó, disminuyó la presión, disminuyó la concentración de bicarbonato. Acidosis porque bajó la concentración de bicarbonato en la sangre, ¿sí o no? Entonces, esa acidosis se llama acidosis ¿de qué tipo? Metabólica, porque bajó, ¿no? Bajó el bicarbonato. ¿Cómo puede bajar el bicarbonato? Algo común que tú ves en el día a día, los cuadros diarreicos. Cuadros diarreicos. Los cuadros diarreicos bajan este bicarbonato, ¿no? Porque cuando uno tiene cuadro diarreico se elimina bastante bicarbonato. No olviden que el contenido del intestino delgado es alcalino, debido pues a la presencia de bicarbonato. Un cuadro diarreico te puede llevar a una acidosis de tipo metabólica, ¿sí? Acidosis de tipo metabólica. Ahora, si se producen muchos ácidos, el cuerpo está produciendo más ácido de lo normal, incrementa la cantidad de ácidos. Eso también te lleva ¿a qué? A una acidosis metabólica, por ejemplo, en una diabetes mellitus. En una diabetes mellitus se producen cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos son estructuras ácidas. Y como son estructuras ácidas, genera este cuadro llamado acidosis metabólica, ¿sí? Pero la acidosis también se debe al incremento de la presión del CO2, cuando hay problemas respiratorios, ¿no? Uno no puede respirar, ¿no? No puede respirar debido a la neumonía. Se queda el CO2, aumenta la presión, acidosis respiratoria. Alcalosis. La alcalosis puede deberse a un incremento del ion bicarbonato. Incrementa el ion bicarbonato, ¿no? ¿A qué se puede deber que incremente el ion bicarbonato? ¿No? Uno puede ser que tú haya alguna ingesta mucho de álcalis, mucho bicarbonato, ¿no? Excesivo consumo de álcalis, ¿no? Otro también puede deberse a cuando se pierden ácidos. Cuando se pierden ácidos, este equilibrio entre ácido y bicarbonato. Si yo pierdo ácidos, ¿qué cosa incrementa? El bicarbonato. ¿Sí o no? Es como en el aula, ¿no? En el aula, a ver, somos en total, tengo la lista, por ejemplo, para poder entenderlo mejor. Ya, a ver, una bioquímica noche. Paso con nuestra lista. Ya, acá está la lista. Ya, acá está la lista. A ver, somos en total, bueno, 20 estudiantes. De los 20 estudiantes, uno, 2, 3, ya. 3 varones, vamos así, 17 mujeres. ¿Ya? 3 varones y 17 mujeres. ¿Sí? Es nuestra relación, 3 varones y 17 mujeres. Para entender esto, mira. ¿Por qué, profe, usted me dice acá cuando hay una alcalosis metabólica? ¿Por qué se puede producir también cuando uno tiene vómitos? Porque uno vomita, pierde ácido. Creo que eso está claro. Come bonito, por favor, te lo pido, Gael. Ya. ¿Por qué se puede producir una alcalosis metabólica cuando yo vomito? O sea, ¿cómo entender esto que cuando uno vomita aumenta el bicarbonato? Porque cuando uno vomita pierde ácido, no pierde bicarbonato. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué usted dice que hay aumento de bicarbonato? Ya. Hombre-mujeres, lo que te decía, ¿sí o no? ¿Sí? Hombre-mujeres. ¿Qué pasaría si de las 17 mujeres, no? No, a ver, de los 3 varones, eliminamos a 2 varones. La relación hombre-mujer aumenta, disminuye.
Ahorita tenemos 3 varones y 17 mujeres. Acá hay una relación, ¿sí o no? Si yo elimino 2 varones y me quedo con un solo varón, la relación entre mujeres y varones, ¿cambia o no cambia? No, profesor. ¿Seguro? Tengo ahorita 17 mujeres y 3 varones. Yo elimino 2 varones. ¿Sí? 2 varones se retiran. Pues, antes tenía 17 mujeres y un varón. Perdón, 3 varones. Ahora tengo 17 mujeres y un solo varón. En relación, ¿no? La relación va a aumentar de mujeres. ¿Sí? Porque estoy disminuyendo, ¿qué cosa? A los varones. ¿Estamos? Entonces, acá sucede igual. Si tú pierdes ácidos, entonces, ¿qué cosa aumenta? Los básicos. Los básicos. No porque yo estoy metiendo más, no estoy metiendo más mujeres, ¿ah? Porque yo puedo decir ya, chica, yo pongo 5 chicas más, ahora van a haber 10 chicas más, 27 chicas y 3 varones. Uy, profe, más mujeres que varones, ¿sí o no? No, pero yo no estoy aumentando a las mujeres, pero yo estoy reduciendo aquí a los varones. Entonces, cuando yo reduzco ácidos, indirectamente hago que aumente, ¿qué cosa? El bicarbonato. Sin ni siquiera tocar el bicarbonato, mira. Entonces, por eso un cuadro de vómitos genera también una alcalosis metabólica, porque cambia esta relación entre los ácidos y los bases. Y otra alcalosis es la alcalosis respiratoria, ¿no? Esta yo te comenté qué pasa cuando uno hiperventila demasiado y bota mucho CO2. Como botas demasiado CO2, elimina mucho CO2, baja la presión del CO2, ¿no? Y eso al bajar la presión del CO2, una vez más, ¿no? Pierdes ácidos. Y si pierdes ácidos, ¿no? Incrementan los álcalis, ¿no? Alcalosis respiratoria, ¿sí? Ahora, ¿esto para qué me sirve? El tema de fondo, yo creo que para esto de acá, ¿no? Para ver cómo vas a aplicar tú los cuidados de enfermería frente a esta situación, ¿no? ¿Cómo van a ser estos cuidados de enfermería en pacientes, por ejemplo, que tienen acidosis metabólica, donde se ha dado una disminución de bicarbonato, ¿sí? Una acidosis metabólica, y esta acidosis metabólica ha provocado la disminución de bicarbonato, por ejemplo, en las personas que tienen diabetes, a controlar la glicemia para pacientes diabéticos para detectar una descompensación, ¿sí? Es común en los diabéticos la acidosis metabólica, por si acaso, en pacientes diabéticos, ¿sí? También lo va a hacer, pues, por ejemplo, personas con COVID, no solo se produce acidosis respiratoria, no se produce acidosis metabólica en las personas que tienen COVID también, ¿ah? Valorar los signos vitales, elemento central, canalizar una vena para administrar algo, ¿sí o no? Algo que contrarreste al bicarbonato, ¿sí o no? Valorar además los gases en sangre. Los gases en sangre también es importante, ¿no? El nivel de potasio en sangre también es importante porque también suele acompañar la acidosis metabólica. Administrar bicarbonato de sodio. Claro, si tienes una acidosis porque has perdido bicarbonato, lo lógico es, como parte de la terapia, administrar bicarbonato de sodio. Disminuyó tu bicarbonato, lo aumentas con bicarbonato. En una acidosis de naturaleza respiratoria, porque aumentó la presión del CO2. En sangre ha aumentado la presión del CO2. ¿Y por qué aumentó la presión del CO2 en sangre? Porque tienes problemas respiratorios, ¿no? Como el paciente con COVID. No puede respirar, problemas respiratorios debido a la neumonía. Entonces hay que valorar la función respiratoria. Tratar de mantener las vías aéreas permeables. Canalizar alguna vena para administrar alguna solución. Valorar los gases en sangre. ¿Cómo estará el oxígeno? ¿Cómo crees que esté la presión del oxígeno en una persona que tiene neumonía, que tiene problemas para respirar? ¿Normal, alta o baja? Baja. Baja, ¿no? Ha bajado, lo normal es 95 miligramos de mercurio. En personas que tienen cuadros agudos de acidosis respiratoria, sus valores pueden ser menor a 65, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos gases en sangre son valores, pues, que están complicando el proceso natural de esta persona.
Es por eso que acá dice administrar oxígeno, ¿no? Con la concentración determinada por el nivel de disminución de oxígeno en sangre, oxemia, ¿sí? Ahora, una cosa es la concentración del oxígeno en sangre, chicos, y otra cosa es la saturación del oxígeno. Lo que se mide con el pulsiómetro, con el dedito, ¿qué cosa es? Eso mides con el Oxímetro. dedo. Sí que ya, pero ¿qué La cosa? saturación, ¿La la concentración de saturación. oxígeno o la De la saturación del oxígeno? saturación del oxígeno. Saturación del oxígeno. Y cuando yo digo mide la saturación, estás midiendo qué tanto la hemoglobina se está combinando con quién, con el oxígeno, ¿sí? O sea, qué tanto la hemoglobina se combina con el oxígeno. Lo normal es que esa combinación esté en un rango de un 95 a un 99%, ¿sí? En pacientes con COVID, tú sabes que esos valores comienzan a disminuir. Y mientras más están disminuyendo, eso está directamente proporcional al cuadro más agudo que tiene la persona, ¿sí o no? Ahora, se entiende que si hay una saturación baja con la hemoglobina, también es ¿por qué? Porque hay una concentración baja de oxígeno, también es eso, ¿no? Pero son dos parámetros distintos, por si acaso, ¿ah? No hay que confundir. Saturación de oxígeno está midiendo la concentración del oxígeno, no. ¿No? La valoración de gases, hemogasiometría, sí te puede medir tu concentración de oxígeno, que en valores normales es de 95 miligramos, ¿no? De mercurio, concentración normal, ¿no? Y la saturación del oxígeno es diferente, ¿sí? Es diferente. Cuidados de enfermería frente a una alcalosis, lo mismo, alcalosis metabólica, aumento del bicarbonato, alcalosis metabólica por el aumento del bicarbonato, ¿no? Se están perdiendo los ácidos por los vómitos, ¿no? Hay una ingesta de álcalis, o hay un problema con el trabajo de los riñones, están excretando muchos ácidos, ¿no? Valorar también la función respiratoria, los gases en sangre, la aparición de calambres, vena para administrar medicamentos, administrar cloruro de potasio, ¿no? Medir la presión venosa, administrar con precaución diuréticos de acción potente. Los diuréticos eliminan volumen de agua, y eliminar el volumen de agua también genera una disminución de este bicarbonato. Valorar la presencia de vómitos y diarreas, ¿no? Los vómitos tienen que ver con disminución de ácidos, y la diarrea disminución de bicarbonato. Monitorar la actividad cardíaca. Y para la alcalosis respiratoria, cuando disminuye la presión del CO2, ¿no? Estamos eliminando mucho CO2. Acá hay un tema, pues, la persona está generando hiperventilación. Una causa secundaria puede ser algún tema emocional, alguna crisis, ¿no? Está pasando a la persona, algún tema, pues, que haya generado que esté hiperventilando. Entonces, valorar la función respiratoria, gases en sangre, canalizar una vena, valorar la presencia de ansiedad, un trastorno de conducta, confusión, indicar al paciente que ventile en una bolsa de plástico para retener el CO2, ¿no? Administrar sedantes para disminuir la ansiedad, corregir los parámetros ventilatorios. Acá dice indicar al paciente que ventile en una bolsa de plástico. ¿Qué hago si yo respiro en una bolsa de plástico? Yo me pongo una bolsa de plástico y comienzo a respirar en la bolsa de plástico, ¿no? Si tú te quitas la bolsa ahorita y respiras, ingresa aire. Y cuando expiras sale aire, ¿sí o no? Y ese aire tiene una concentración de gases, oxígeno, CO2, nitrógeno. Pero si tú te pones una bolsa y comienzas a respirar, tienes una concentración diferente de gases. Ya no es lo mismo del aire. Y el gas que va a aparecer en más concentración es el CO2. Si estás en esa bolsa y estás respirando ese aire, entonces estás respirando un aire con más CO2. ¿Y cuál es tu problema ahorita? ¿Qué ha disminuido qué cosa? El CO2. En sangre bajó el CO2 y ahora estás respirando y estás ingresando más CO2. Entonces, como que ayuda a compensar un poco ese mecanismo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, en la mañana, ayer, me preguntaban los chicos, en la noche, perdón, si el uso de la mascarilla, el barbijo o mascarilla,
nos puede llevar a este tema, ¿no? A que esté ingresando mucho el CO2. Yo les comentaba, una cosa es la bolsa y que cambia la concentración del aire, pero al no tener una bolsa y estar pues en el medio ambiente, eso no genera ese impacto, ¿no? O sea, seguimos respirando la concentración del aire, eliminando CO2 en base pues al parámetro que tenemos pues ambiental de aire, ¿sí o no? Con las concentraciones de gases. Bien. Bien, chicos, hasta